¿Por qué todavía tienes la cara para decir este apellido de tu boca? Lily exprimió estas palabras entre dientes, su cuerpo temblaba, era el odio que no podía reprimirse en su corazón, mirándola. La sonrisa en el rostro de Snap se volvió más y más desdeñosa, más y más sarcástica, dijo lentamente. ¿Por qué no tengo la cara para decir ese apellido, Lily? Porque la persona que me ha estado acosando desde mis días de escuela está muerta. ¿Su familia ahora tiene una reputación de chinches en el mundo mágico? Pero eso es lo que me hace feliz. En cuanto a ti, sonrió presuntuosamente. No, lo olvides, rogué por tu vida. Sin mí, hubieras muerto esa noche con esa maldita chinche y ese pequeño bastardo. Entonces, deberías ser tú quien se atreva a tratarte como este benefactor habla. El agudo insulto hirió todo el cuerpo de Lily como el pinchazo de una aguja, no aguantó más, todo el odio grabado hacia Snap se transformó en intento asesino, condensado en el hechizo. Evade Kedavra. El verde pálido trazó una línea recta bajo la noche, como una serpiente venenosa que devoraba personas y apuntaba a Snap para cosechar su vida. Sin embargo, la niebla negra bajo el cuerpo de Snap se elevó. La magia que aprendió de su maestro era casi un símbolo de su estatus, lo que le permitía volar sin resistencia. Incluso sin depender de ninguna herramienta voladora, este tipo de destreza le permitió evadir fácilmente la maldición mortal y, al mismo tiempo, apuntó la varita en su mano a Lily. A lo largo de los años, ¿has aprendido a pagarle a tu salvador con venganza? Sus susurros eran como la lluvia que penetraba en los oídos de Lily y, al mismo tiempo, una hoja afilada e invisible salió de la punta de su varita, cortando la densa lluvia. La maldición de la armadura de hierro protegió fielmente a Lily de esta maldición, pero la máscara que brillaba con una luz azul claro pronto se hizo añicos. La voz del encantamiento de Snap, que precedió a la formación de la hoja, fue ahogada por la lluvia torrencial. Sectum Sepra. En el momento en que Fox los llevó al carruaje, Kingsley y los demás se unieron a la batalla fuera del carruaje sin dudarlo, a excepción de Lily, que estaba cara a cara con Snap. Todos los demás profesores se enfrentaban a números de 2 dígitos de heroures y mortífagos. Este sigue siendo el caso cuando Dumbledore ya ha asumido el %, de la presión de la cantidad de personas. Slughorn, McGonagall y Flitwick, incluso si su fuerza está en el mundo mágico, son el siguiente lote después de los de primera categoría. Ni es lo suficientemente fuerte como para ignorar por completo la cantidad de enemigos, con Kingsley, Moody y los demás uniéndose a la batalla con casi 100 miembros de la Orden del Fénix. La presión sobre los profesores se alivió enormemente, pero Mag no mostró una mirada relajada al respecto. Levantó su bastón y derribó a un Oure que intentaba acercarse sigilosamente a su lado, y gritó en un tono serio. «¿Dejaste a alguien en el compartimiento, el Aster?» Mientras gritaba y maldecía al bastardo, Moody usó la maldición explosiva para romper las maldiciones de armadura de los mortífagos frente a él. «Ahora, estamos vigilando el carruaje afuera. Si alguien puede entrar, será a menos que todos estemos muertos. Pero hay gente de ellos en el carruaje. Si todos salen, ¿cómo estarán a salvo los niños en el carruaje?» La voz de Mag era urgente. A su lado, Kingsley explicó de manera oportuna. «No se preocupe, profesora McGonagall, es decisión de Dumbledore proporcionar refuerzos fuera del carruaje, y él se encargará de todo». Sus palabras calmaron el corazón ansioso de McGonagall. Entre ellos, Dumbledore era el pináculo absoluto de la estabilidad, y nadie dudaría de ninguna decisión que tomara. Pero justo cuando Mag dejó escapar un suspiro de alivio, un hechizo de repente golpeó un cuerpo regordete, haciendo que sus pupilas se encogieran repentinamente. Ese hechizo verde hizo difícil ver si era la maldición asesina o algún otro hechizo, pero después de eso, el cuerpo de Slughorn cayó del cielo hacia el suelo débilmente. Horacio. El restaurante es muy tranquilo. El tenue candelabro se balanceaba bajo el techo, reflejando los rostros pálidos y tensos de todos los estudiantes. Como el único gerente aquí, Filch no podía ocultar el pánico y la inquietud en su corazón. Vagando de un lado a otro entre los estudiantes, John se acurrucó en un rincón de la habitación después de entrar al restaurante, mirando fijamente a la puerta, sin saber qué estaba pasando en su mente. «No te preocupes, con los profesores y ellos aquí, la escuela estará bien», Neville consoló suavemente a Justin, cuyo cuerpo temblaba constantemente por el miedo. Esta vez incluso Lavender, que siempre había sido muy fuerte en el pasado, frunció los labios pálidos. Se sentó en el suelo con las rodillas abrazadas y no dijo nada. Todos vieron al mago con forma de nube oscura en el cielo, y sabían mejor que nadie que este ataque era diferente de los 2 anteriores.
Incluso con 10, al ver que John no había hecho ningún sonido desde que llegó aquí, además de Ron, también estaba preocupado por la batalla de afuera, así que le dio una palmadita en el hombro y dijo: ¿Cómo puedes estar tan deprimido, John? Anímate. No estás actuando como el hombre que conocíamos antes. John finalmente pareció volver a sus sentidos. No habló primero, pero respiró hondo y luego miró a Neville y Ron muy seriamente. ¿Pueden hacerme un favor? Neville y Ron, incluidos Justin y Lavender, lo miraron. Ayúdame. A llamar la atención de Filch, la voz de John era tranquila, pero los otros 4 lo miraron como si estuvieran locos. ¿Qué estás pensando? Neville levantó la voz pero la bajó, preguntando con una voz llena de incredulidad. Quiero salir por un tiempo, pero si salgo así, Filch definitivamente me detendrá, así que necesito tu ayuda. La voz de John era tranquila, como si quisiera volver al dormitorio para comprar algo ahora y luego regresar. La voz de Ron se volvió emocionada en este momento. ¿Encontraste algo? ¿Depende de nosotros salvar la escuela ahora que los profesores están fuera del vagón? John negó con la cabeza. No, es salvar la escuela, lo siento, por alguna razón no puedo decirte lo que voy a hacer, pero no voy a tomar mi vida como una broma, y no voy a poner en peligro la escuela, ¿puedes? ¿Me ayudas? Miró a Neville, que por lo general era el más disciplinado, y lo miró a los ojos. Neville apretó los dientes. ¿Te sientes mal en este momento, Justin? Justin lo miró sin comprender al principio, pero rápidamente se dio cuenta. Ah, sí. Estoy tan enferma que necesito que alguien venga a verme. Aprovechando que Filch y la mayoría de los alumnos del restaurante se sintieron atraídos por Justin, quien de repente dijo que se sentía incómodo, John abrió la puerta con cuidado y salió del restaurante. No había nadie en el paseo marítimo, y estaba tan silencioso como un camino en una casa encantada. El sonido de los zapatos de John cayendo al suelo fue muy claro. No trató de ocultar el sonido de sus pasos, sino que caminó rápidamente hacia una puerta, abrió la puerta con el número de la sala de almacenamiento y entró en el cubículo vacío, que dividía las otras habitaciones. También estaba tranquilo aquí. El temblor causado por la velocidad del carruaje hizo que las luces se encendieran y apagaran apenas iluminando este espacio. Después de llegar aquí, los pasos de John se ralentizaron significativamente. Silenciosamente sacó su varita y miró fijamente la puerta que Ron castigó por abrirla en la primera semana de clase sin ninguna señal. Puerta. Tomando una respiración profunda, John abrió la puerta con fuerza. En esa habitación siempre vacía se encontraba un niño. El chico tenía el mismo cabello negro que John, la misma altura, la misma complexión y la misma cara. Además de la ropa diferente, los otros chicos que estaban completamente tallados en el molde de John también escucharon el movimiento frente a la puerta. Se dieron la vuelta y miraron a John. En el suelo junto al otro John, hay otra entrada abierta que parece un sótano. John miró a John. Nadie habló primero, y la habitación estaba en silencio. Después de mucho tiempo, John, que estaba parado frente a la puerta, sostuvo con fuerza la varita en su mano y preguntó con voz trémula de tristeza. ¿Por qué? Maestro. John, parado frente a él, no emitió ningún sonido, solo lo miró con una sonrisa. En la entrada de la bodega a sus pies, hubo un sonido de susurro, y luego Big saltó de repente, sosteniendo una piedra roja brillante en sus 2 patas. Saltó sobre el hombro de John y luego entregó la piedra a su mano como si le pidiera crédito. Quería darte una buena impresión al final, John, sonó una voz vieja y familiar para John. Sí, no mencionas mi identidad, usaré tu rostro para llevarme la piedra filosofal, y para entonces Horace Slughorn habrá muerto en la batalla en curso afuera, y el infiltrado que ocultó su identidad también desaparecerá por completo de la carro. El cuerpo y la cara de John están siendo remodelados como plastilina siendo amasada. Ha pasado de flaco a alto y gordo, de joven a viejo. La túnica gris sobre él y las desgastadas botas de cuero debajo de sus pies también estaban obviamente encantadas de antemano, volviéndose más holgadas y más adecuadas con sus cambios. Slughorn, quien tomó la iniciativa de eliminar el efecto de la poción compuesta, todavía tenía una sonrisa en su rostro. Sostenía la piedra filosofal en una mano y la varita en la otra, como si estuviera orgulloso de la victoria de su plan. Este asunto no tiene nada que ver contigo desde el principio hasta el final, John. Incluso si alguien me encuentra fingiendo ser tú, no habrá sospecha sobre ti. Todos saben que esto es solo un disfraz. No importa cuán talentoso seas. Eres un niño de primer grado, no puede hacer esto. Al mirar el rostro sonriente, los nudillos de John se pusieron pálidos debido a la demasiada fuerza con la que sostenía la varita. Hizo la pregunta de nuevo, solo que esta vez la voz triste se había vuelto más tranquila. ¿Puede decirme por qué?
¿Por qué traicionó a Hogwarts, maestro? Slughorn no parecía estar ansioso por dejar el carruaje inmediatamente después de completar la tarea. Miró a John y dijo con interés. ¿Por qué no hacemos un intercambio? ¿Qué te parece? Dime cómo me encontraste y te diré lo que quieres saber. John sabe exactamente lo que necesita hacer ahora. Es absolutamente imposible que sea el oponente de Slughorn. Mientras la morsa gorda quiera irse, nadie en este carruaje puede detenerlo. Necesita retrasarse, cuanto más mejor, mientras Dumbledore y los demás puedan retrasarse. Entonces Slughorn no podrá irse, en cuanto a su propia seguridad. John sabía muy bien que incluso si Slughorn fuera un agente encubierto, probablemente no se lastimaría, de lo contrario, no habría pasado tanto tiempo enseñándole sobre la magia del anillo en primer lugar, y no habría esperado hasta ahora para dejar de hacerlo. Nunca pensé en ti al principio, maestro. John abrió la boca lentamente, sus ojos se encontraron con los de Slughorn. Todavía no podía creer que todas sus conjeturas fueran ciertas. Ese trajo 3 ataques y finalmente robó. El hombre de la piedra filosofal será el anciano frente a él. Te vi caminando por el pasillo la noche de Navidad, y realmente pensé que el ladrón que acechaba en el carruaje podría ser un duende o un elfo doméstico. Hasta después de Navidad, por casualidad, supe por Filch que en la noche del primer ataque en la segunda semana de clases, fue encerrado en su oficina por alguien que no sabía, y lo sacaste de allí y regresaste al restaurante hasta muy tarde. Supuso que fuiste tú quien cerró la puerta con magia, pero solo pensó que estabas tratando de asustarlo para avergonzarlo porque era un squib. Pero recuerdo bien que estuviste fuera del restaurante por mucho tiempo esa noche, ya sea encerraste a Filch o no. ¿A dónde fuiste y qué hiciste durante el tiempo que dejaste el restaurante antes de dejarlo salir? La expresión en el rostro de Slughorn permaneció sin cambios, dijo con una sonrisa. ¿Solo por esto sospechas de mí? No dudé de ti por esto, maestro. John lo miró con calma. Eres mi maestro y confío mucho en ti. Incluso si tu comportamiento fue sospechoso esa noche, todavía no puede quebrar mi confianza en ti. Confianza. Pero cuando fui a tu oficina para contarte sobre mi progreso significativo con el encantamiento de levitación, vi la poción que preparaste. Le pusiste una piel de serpiente seca y luego me dijiste que el ingrediente de la poción contiene piel como material auxiliar, pero sé que la piel de serpiente no es una piel de serpiente rúnica en absoluto, sino una piel de serpiente de árbol africano. Cuando dijo esto, John no pudo evitar alzar la voz. Leí muchos libros en la biblioteca, especialmente después de que la profesora McGonagall me dio permiso para tomar prestados libros prohibidos. En un libro de pociones prohibido llamado Poción Fuerte, vi sobre la piel de serpiente africana, introducción a su uso. Tiene solo un uso medicinal que se ha descubierto hasta ahora, y es hacer una sopa compuesta. Una poción para la transformación del cuerpo humano. Descubrí que me mintió, maestro. Si me dijera directamente que estaba haciendo una sopa compuesta, no dudaría de su propósito al hacer esta poción, pero me dijo que era una olla de tónico. Después de descubrir tu problema, algunas otras cosas sobre ti serán rastreables. John nunca apartó los ojos de Slughorn, pero por el rabillo del ojo seguía mirando la lluvia fuera de la ventana. Antes del segundo ataque, supuse por la información en el periódico que el hombre que se escondía en el carruaje quería obtener la piedra filosofal. Nick LeMay y Dumbledore siempre han tenido una buena relación, y Hogwarts no tiene. La fuente de ingresos nunca ha sufrido de ningún problema financiero hasta ahora. Es muy probable que haya aceptado el regalo de Nicolás. La piedra filosofal no solo puede hacer elixir de la vida sino también convertir las piedras en oro. El segundo ataque posterior también confirmó mi suposición. Los 2 ataques a este carruaje eran en realidad solo para cubrir al hombre en el carruaje. El Ministerio de Magia sabía muy bien que Dumbledore estaba allí, a menos que el Señor Oscuro viniera en persona. Nadie puede destruir este Hogwarts. Solo lo están haciendo más fácil para ti. Para encontrar lo que ellos quieren que encuentres. Aparte de Dumbledore, ¿qué más hay en esta escuela que sea digno de la atención del hombre que ha obtenido el poder de todo el mundo mágico? Solo la piedra filosofal, que es única en el mundo. Pero las 2 primeras veces, cuando todo el carruaje estaba completamente desprotegido a excepción del comedor, ese hombre todavía no podía encontrar lo que buscaba. Entonces empezaste a ponerte en contacto con la mascota de Hagrid, Niu, profesora. Después de que te diste cuenta de que no podías encontrar la piedra filosofal por ti mismo, quisiste que Niu te ayudara. En estos días, Bitch chocaba contra el auto casi todos los días, porque Hagrid se quejaba mucho conmigo sobre este asunto.
Una vez, yo también lo atrapé varias veces frente a la puerta de la sala de almacenamiento. A partir de ese momento, deduje aproximadamente que Beach había encontrado la ubicación aproximada de la piedra filosofal, que estaba en estas salas de almacenamiento. Clap, clap, clap. Slughorn puso la piedra filosofal en su bolsillo, y aplaudió a John con admiración. Es maravilloso, John. Nunca pensé que un estudiante de primer año de 11 años que solo ha estado expuesto a la magia durante menos de un año haya aprendido tanto conocimiento. La piedra filosofal, el uso de la piel de serpiente de árbol africano, el uso de decocción compuesta incluso si encuentra un mago adulto. Es posible que no pueda explicar todas estas cosas claramente. Ya pensaba mucho en ti, pero no esperaba que todavía te subestimara. De hecho, es el sueño de innumerables maestros tener un estudiante como tú. John lo miró con ojos complicados. En este caso, profesor, ¿por qué sigue haciendo esto? ¿No es bueno quedarse en Hogwarts? Me dijo cuando me enseñó oclumancia por primera vez, que cree que quedarse aquí como profesor no es lo suficientemente bueno. Slughorn todavía sonreía como un buen anciano, y giraba suavemente la varita en su mano. No, te mentí cuando dije eso. Cuando Dumbledore me engañó para subir a un carruaje, realmente pensé que sería bueno quedarme aquí y enseñar. Pero la gente no puede ser igual. Su voz generosa se volvió gradualmente fría, y la sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente. ¿Crees que este Hogwarts realmente tiene futuro? John no respondió a su pregunta, y no necesitaba responderla. Slughorn ya había dado la respuesta él mismo. No hay futuro en absoluto. Sí, es muy cálido y armonioso aquí, pero según la tendencia general, ¿cuánto tiempo puede durar esta ilusión de paz? ¿Sabes lo que está haciendo mi estudiante ahora? Él está uniendo a otros. El puro y las fuerzas de sangre en la sociedad mágica tienen la intención de integrar completamente el poder del mundo mágico europeo. Su poder es cada vez más fuerte, pero ¿qué pasa con el Hogwarts dirigido por Dumbledore? Después de huir durante 7 años, ni siquiera tuvo el coraje de irse. Reino Unido. La voz de John también se volvió extremadamente fría. Así que solo porque no hay esperanza a la vista, ¿vas a unirte al lado equivocado? No hay bien o mal. Slughorn acarició la cabeza peluda de Beach lentamente, es solo que la resistencia liderada por Dumbledore todavía está allí, por lo que crees que las ideas del hombre están equivocadas, pero al pensarlo desde una perspectiva diferente, en realidad puede traer más beneficios a los magos. Mundo de los adultos, siempre y cuando la gran mayoría de las personas en esta sociedad obtengan beneficios, entonces esto es correcto. ¿Puede el Señor Oscuro traer mayores beneficios a la gran mayoría de los magos? John no pudo evitar burlarse. No entiendo, maestro, ¿quién beneficia exactamente la opresión y la desigualdad? La redistribución de los intereses sociales siempre tiene que enfrentar un periodo de dolores de parto. Es inevitable que los magos muggles sufran un poco ahora. La filosofía de mi alumno ha cambiado mucho. Solía pensar que solo un muggle muerto es un buen muggle. Ahora puede tolerar que los magos muggles se conviertan en esclavos. ¿No es un buen progreso? Cuando obtenga lo que quiere, lo usará para consolidar su poder para atraer a más personas. Cuando los recursos de todo el mundo mágico se hayan integrado, el estado de los magos muggles mejorará aún más, y el mundo mágico en ese momento definitivamente estará en un estado mucho mejor que antes. Frente a la visión de Slughorn del futuro del gobierno de Voldemort, John lo dijo con frialdad. Aunque soy joven, solo he oído que las serpientes se estrangulan hasta la muerte, pero nunca he sabido que las serpientes pueden escupir la comida que comen en sus estómagos. Ajá, gran analogía, John, elogió Slughorn, pero, ¿y si mi alumno no fuera una serpiente? El talento y el corazón que está mostrando en este momento definitivamente pueden llamarse una parábola. Un gran líder. Tal cumplido solo hará que los demás se sientan irónicos y ridículos. Slughorn negó con la cabeza, puso fin a la pelea entre profesores y estudiantes y miró en silencio a John, que estaba bloqueando la puerta. He hablado contigo. Tiempo suficiente. Si quiero irme, ¿estás seguro de que puedes detenerme y esperar hasta que Dumbledore regrese? John, originalmente estaba un poco ansioso por la espera, había descubierto un problema tan obvio con Slughorn antes y, por supuesto, no fue sin preparación. De hecho, aunque no fue directamente a Dumbledore, ya había metido una carta en la oficina del director. Después de todo, uno es un viejo amigo que lo conoce desde hace casi 100 años, y el otro es un estudiante que solo ha ingresado a Hogwarts por menos de un año. John piensa que su peso en el corazón de Dumbledore no debe ser tan importante como el de Slughorn. Deja que Dumbledore vea la anomalía de Slughorn.
con su mente y vigilancia, está bien si las luces estaban oscuras antes. Observado, esta es también la razón por la que John se atrevió a detener a la morsa gorda aquí solo. La elección más segura era que podía simplemente esperar en el restaurante en lugar de correr el riesgo, pero al final, todavía no pudo contenerse, y vino a ver si el traidor era lo que había adivinado, el maestro que le había estado enseñando todo, pero en este momento, la lluvia torrencial fuera del carruaje había disminuido gradualmente, mostrando signos de detenerse, pero John no vio la más mínima preparación del revés de Dumbledore aquí, lo que Dumbledore estaba pensando no lo sabía, tal vez tiene absoluta confianza en Slughorn, e incluso después de leer la carta, no tiene dudas sobre este viejo amigo, tal vez piensa que el lugar donde esconde la piedra filosofal es seguro y nadie puede encontrarla. Por algún accidente que no sabía, el director de Hogwarts ni siquiera leyó la carta que dejó, es solo que en este punto, John obviamente no puede contar con el pilar más grande del carruaje, si no hacía nada para evitar que Slughorn se fuera ahora. John creía que su maestro no lo lastimaría en absoluto, pero él ya ha venido aquí, si realmente no hace nada al final, ¿cómo puede reconciliarse? John respiró hondo, apretó la varita castaña en su mano con una expresión firme y digna, y la colocó frente a él. ¿Cómo sabrá el resultado si no lo intenta, señor? ¿Slughorn? Intentarlo debe ser una elección de la que los valientes nunca se arrepientan. Slughorn también levantó su varita en elogio, y parecía muy feliz con la elección de John, sin la más mínima alegría falsa. Si Hogwarts sigue siendo el mismo Hogwarts, y sigo siendo el líder de Slytherin, no importa lo que diga cuando te inscribas, te dejaré ingresar a Slytherin. Es una universidad de sangre pura. ¿Estaría dispuesta a aceptar a un estudiante con sangre sucia como yo? John se burló en voz baja, Slughorn dijo seriamente. Un verdadero Slytherin nunca toma las líneas de sangre como un estándar absoluto. Mientras tengas un corazón noble, ideales elevados y estés dispuesto a tomar acciones absolutamente valientes para tus propias metas y ambiciones, ¿y entonces? Ahora, en el castillo de Hogwarts que usa serpientes como el emblema de la escuela, ¿puede haber una persona que pueda llamarse un Slytherin tan perfecto? Lo siento, pero nunca volví a ese castillo después de dejar el cargo de decano de Slytherin, pero después de irme de aquí, podría ir allí para echar un vistazo. Slughorn dijo tan fácilmente había perdido por completo la paciencia para seguir charlando con John, y la punta de la varita en su mano apuntaba precisamente al cuerpo de John. Detengámonos aquí hoy, John. No te preocupes, espero con ansias lo que puedas llegar a ser cuando nos encontremos la próxima vez, así que no importa la elección que hagas, al final no me detendré. Lastimarte. Mientras su voz caía, la punta de la varita ya estaba brillando con una luz roja brillante, la voz de John sonó casi en el mismo segundo, Wingardium Leviosa, no agitó la varita en su mano izquierda, pero en el momento en que el hechizo mostró su efecto, esquivó el hechizo de aturdimiento que volaba hacia él a una velocidad mucho mayor que la de la gente común, y corrió directamente hacia la gorda morsa. John es muy consciente de la brecha entre él y un viejo profesor de magia. Ya sea por la cantidad de hechizos que ha aprendido o por la fuerza de los hechizos, incluso si estudia durante otros 10 años, es posible que no pueda alcanzar el nivel actual de Slughorn. No tuvo más remedio que encontrar otra forma de ganar. Aunque la magia en el anillo fue enseñada por Slughorn, pero debido a la naturaleza especial de esta magia, es muy difícil para otros, excepto para las partes que lo aprendieron, usar este método de magia. Método, todo lo que se necesita para resolver el hechizo flotante es una solución universal ordinaria, pero un hechizo flotante que surta efecto en el cuerpo de John. ¿Cómo puede una solución ordinaria afectar el cuerpo del mago? Como no hay forma de llevar a cabo ningún enfrentamiento a nivel mágico, intentémoslo de la forma más sencilla y pura. El hechizo de levitación utilizado en el cuerpo solo puede reducir el peso de John pero no fortalecer su fuerza, por lo que si se trata de un combate cuerpo a cuerpo, el mismo es en realidad solo la fuerza de un niño ordinario de 11 años, pero Slughorn también es centenario, y sigue siendo el tipo débil y enfermizo que es extremadamente dulce y le falta ejercicio, y suda después de unos pocos pasos. Si los dos realmente tuvieran que compararse, serían aproximadamente la mitad de iguales, pero incluso si fueran aproximadamente la mitad de iguales, su porcentaje de victoria sería mucho más alto que el de John usando su varita para dispararle. Al principio, las acciones de John fueron extremadamente suaves. Slughorn no pareció reaccionar ante su extraordinaria velocidad. Cuando se dio cuenta de que el hechizo de aturdimiento había fallado y volvió a levantar la varita, John ya había llegado. Llegó frente a él. John, a quien obviamente le faltaba el aire, levantó el puño en alto. Despierta. Maestro.
Si el Señor Oscuro realmente te respeta y está dispuesto a aceptarte, ¿por qué te forzaría así durante el segundo ataque? Si tu reacción es realmente lenta durante medio segundo, es realmente cierto. Hará volar a sus subordinados hasta la muerte. ¡Boom! Su puño no golpeó la cara de Slughorn, hubo una ligera ondulación y la máscara transparente bloqueó a la gorda morsa. Slughorn miró a Jon, que estaba cerca. Soy más sobrio que nadie, Jon. Es por su carácter que realmente puede hacer lo que quiere hacer. Este es también tu mayor defecto. Si no puedes dejar ir tus emociones. Si es tan pesado, entonces creo que sus logros futuros no serán bajos. Habló en voz baja, sin agitar una varita o cantar un hechizo, pero las cajas de madera esparcidas por el cuarto de servicio produjeron un gran cambio sin sonido. Estas cosas muertas cobraron vida por arte de magia, se volvieron suaves y delgadas, y finalmente se convirtieron en innumerables serpientes venenosas de color verde esmeralda. Apuñalando en dirección a Jon, Jon no retrocedió ni optó por esquivar de nuevo. También se puede decir que ahora es completamente inevitable. Todo el piso de la sala de almacenamiento ha sido ocupado por serpientes venenosas, a excepción del espacio debajo de sus pies y los de Slughorn. Levantó la varita en su mano, apuntó a la máscara transparente y pronunció el único hechizo ofensivo que conocía ahora. Todo petroquímico. El hechizo rojo brillante salió disparado de la punta de su bastón. A una distancia tan corta, no había posibilidad de que el hechizo en sí fuera disparado de lado, y se retuvo el impacto más suficiente. La maldición de la armadura de hierro que protege a Slughorn se tiñó de rojo por este hechizo de petrificación, pero aún así, la diferencia en la calidad del hechizo entre los dos es tan grande que todavía no hay forma de que el hechizo de Jon atraviese esta capa de protección o incluso que la rompa, dejando algunos puntos finos en la superficie del hechizo blindado. Grietas como telarañas, aún así, fue suficiente para poner una mirada de sorpresa en el rostro de Slughorn. Es un hechizo de petrificación perfecto. No debería enseñarse en la clase de estudiantes de primer año. Puedes alcanzar este nivel con solo estudiar por tu cuenta, y ya has superado a la mayoría de tus compañeros. Mientras hablaba, las serpientes venenosas de todo el suelo se habían extendido a los pies de Jon, pero Jon, quien falló en dar el golpe, no mostró mucha decepción en su rostro. Observó los ojos de Slughorn a través del espacio roto de la maldición de la armadura de hierro y dijo con calma: El día que te vi haciendo una poción compuesta, quería darte una sorpresa, maestra. Pero no es demasiado tarde para hacértelo saber ahora. No movió su varita, y ni siquiera levantó la varita en su mano. Simplemente escupió de su boca, el hechizo que la mayoría de los magos usarían cuando aprendieran magia por primera vez. Yugadimu Leviosa. Al momento siguiente, la maldición de levitación, que nunca se había mostrado ante los ojos del mundo excepto Neville, mostró su efecto. Justo cuando la serpiente venenosa más rápida tocó su zapato, la gravedad de la tierra de repente perdió su tracción sobre Jon, y una fuerza extraña lo hizo flotar en el aire. Volar siempre ha sido el ideal último de los seres humanos que quieren conquistar el cielo, ya sea en el mundo ordinario o en el mundo mágico. La única diferencia es que los magos inventaron antes accesorios como escobas y alfombras voladoras, y después de darse cuenta de que es casi imposible que los humanos vuelen con su propia fuerza, eligieron utilizar fuerzas externas. Pero desde la antigüedad, todavía hay muchos aspirantes a magos que quieren deshacerse de los grilletes del suelo confiando en sus propias habilidades, pero hay registros que pueden hacer esto. Solo Voldemort solo, la magia que puede convertir su cuerpo en niebla negra puede volar en el cielo sin límite. Y también le enseñó esta magia a Snape. En cuanto a personas como Dumbledore y Grindelwald, que también están en el nivel máximo del mundo mágico, es posible que puedan volar con su poderoso poder mágico, pero definitivamente no es una magia sistemática. De lo contrario no habrían enseñado a sus subordinados todo el tiempo. Desde este aspecto, se puede ver que al menos en el estudio de la magia, Voldemort tiene talento, pero durante tantos años en el mundo mágico, solo hay un Voldemort. Slughorn no había aprendido el método de lanzamiento de hechizos en el anillo, pero había leído todos los materiales mágicos dejados por su viejo amigo. El lanzamiento del anillo solo cambia el objetivo del hechizo y no proporciona ningún efecto de fortalecimiento en el hechizo en sí. En otras palabras, siempre pensó que Jon podría ser capaz de volar solo confiando en el hechizo flotante en el futuro. Pero este proceso sería muy largo, tal vez 20, 30 o incluso 50 años, pero era absolutamente imposible. Es ahora, pero no había falsedad en la escena que tenía delante. Jon simplemente usó el anillo que le dio frente a él. Cantó el hechizo flotante normal y voló. El techo de la sala de almacenamiento era mucho más alto que el del dormitorio, casi 6 metros de altura.
y el aire en el que John flotaba era completamente libre para controlar su propia altura y dirección. De hecho, hizo una sustitución equivalente del núcleo del hechizo flotante, convirtiendo el núcleo simple de la voluntad de volar en un control de la gravedad para volar. Nada más ha cambiado, por lo que tampoco ha cambiado el método normal de controlar el hechizo de levitación, pero John tiene muy claro que el mayor defecto de su estado actual es que no puede durar demasiado, incluso si ha pasado los últimos meses practicando la maldición de levitación con suficiente destreza. El tiempo para mantener el efecto estable no es más de un minuto. Slughorn se había recuperado del susto. Levantó su varita y las serpientes venenosas que cubrían el suelo comenzaron a arrastrarse hacia la pared. Después de tocar la pared, se convirtieron en enredaderas en continuo crecimiento. Comenzó a extenderse en dirección a John con la pared como base. Realmente, me diste suficientes sorpresas hoy, John. Incluso ahora que las espadas están una frente a la otra, la morsa gorda todavía no duda en elogiar a John. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Menos de medio año, desde que realmente ha pasado menos de medio año desde que comenzaste a aprender este método de lanzamiento, hechizos, y ya has completado el dominio más perfecto de este hechizo. Pero, incluso si tu actuación es impactante, si realmente puedes volar con este hechizo, ¿cambiará el resultado? Los ojos de John seguían mirando la grieta en el encantamiento de armadura de hierro de Slughorn, y la palma de su mano que sostenía la varita estaba sudando, y ya había enredaderas que se extendían rápidamente rompiendo el suelo a centímetros a su alrededor. Espacio, la varita que Slughorn agitó cuando transformó el encantamiento de transformación aún mantenía esa postura y no había cambiado. Aunque John lo sorprendió mucho hoy, nunca sintió que su estudiante realmente pudiera detenerlo. Vivir por ti mismo, debido a que la exposición de John a la magia es demasiado corta, tan corta que los estudiantes comunes pueden usar el hechizo flotante normalmente en este momento, y se les puede llamar muy talentosos, si puede hacer lo que es hoy. Ha superado a casi todos sus compañeros, pero después de todo, solo tiene 11 años, selló completamente el espacio a su alrededor. Esas enredaderas formadas por transfiguración en realidad pueden resolverse con una solución universal simple. La maldición de la armadura de hierro en el cuerpo de Slughorn parece ser invencible. Mientras su poder mágico sea más fuerte, se puede usar cualquier hechizo. Puede ser aplastado. John definitivamente podrá hacer esto en el futuro, pero obviamente no puede hacerlo ahora, en la batalla. Solo podía usar el hechizo de levitación en su cuerpo para autoprotección y el hechizo aturdidor para ofender. Después de que Slughorn descifró estos dos elementos, parecía no tener otros medios, pero justo cuando la enredadera controlada por Slughorn tocó la esquina de su ropa y estaba a punto de vendarlo, John escuchó el sonido del hechizo que había sido usado por tercera vez en esta batalla, Wingardium Leviosa, a diferencia de las dos veces anteriores, finalmente agitó su varita esta vez, y la dirección a la que apuntaba la punta de la varita era Slughorn, que estaba bajo la protección de la maldición de la armadura de hierro, o para ser más precisos, era Slughorn. La varita que tenía en la mano, ningún rayo de hechizo salió disparado, y el poder mágico pasó a través de la brecha rota de la maldición de la armadura de hierro de manera invisible, y el efecto afectó instantáneamente a la varita que Slughorn sostenía ligeramente en la mano. Como no lo esperaba de antemano, Slughorn no tuvo oportunidad de reaccionar. Una gran fuerza le arrebató la varita de la mano y luego flotó en el aire. Este hechizo de levitación fue utilizado por John para tener exactamente el mismo efecto que el hechizo de desarme, pero no hubo advertencia y no hubo tiempo para que la gente reaccionara sin romper el hechizo de la armadura. Cuando la varita estuvo fuera de su mano, Slughorn se congeló, pero John no se dio por vencido en esta gran oportunidad que había trabajado tan duro para diseñar. Luchó por liberarse de las enredaderas que se habían enredado alrededor de sus tobillos. Estiró la otra mano que no sostenía una varita y se movió hacia el hombre gordo que flotaba en el aire. La varita de Wowles lo atrapó, sin embargo, justo cuando las yemas de sus dedos tocaron el cuerpo de la varita. La varita de repente pareció tener conciencia de sí misma y se alejó de la mano extendida de John. El encantamiento de levitación lanzado sobre ella también perdió el control, y la varita hábilmente volvió a caer en la mano de Slughorn. Los ojos de John se agrandaron ante esta increíble escena. Nunca había oído que la varita de un mago fuera desarmada y capaz de recuperarla por sí mismo, y Slughorn, que sostenía su varita nuevamente, finalmente volvió en sí, con una mirada de miedo en su rostro, y luego agitó su varita sin dudarlo para acelerar el crecimiento de las enredaderas. John, que realmente había agotado todos los medios, quedó atrapado como una bola de masa de arroz esta vez, perdiendo por completo cualquier posibilidad de resistencia. Este resultado está condenado, John, pero realmente me abriste los ojos hoy. Slughorn miró a John, que había sido envuelto en albóndigas de arroz, y al mismo tiempo balanceó la varita en su mano.
apuntando a la ventana del auto detrás de él. Hubo un sonido discreto de vidrio rompiéndose en una tormenta violenta, y el aire frío y húmedo entró en la sala de almacenamiento desde el exterior del carruaje. Esperaré, al lado de mi alumno, y esperaré hasta el día en que este carruaje realmente llegue a su fin. Mirando la amabilidad de enseñar aquí durante 2 años, lo persuadiré para que te deje una salida. Después de terminar la última oración, el cuerpo gordo de Slughorn salió corriendo por la ventana del auto y desapareció por completo en la oscuridad de la noche lluviosa. El trastero quedó en silencio. Las enredaderas creadas por la maldición de transformación no desaparecieron debido a la partida del lanzador. John seguía atado al suelo y no podía moverse. Beach no se fue con Slughorn, estaba parado encima de John, mirando alrededor, no sabía qué había pasado. Era solo porque la morsa gorda le dio una recompensa, y le devolvió el favor con un poco de ayuda. En ese momento, el rostro de John no mostraba mucha frustración. Estaba mirando la ventana por donde escapó Slughorn, con una expresión pensativa, y no sabía lo que estaba pensando. Después de 2 o 3 minutos de tan silenciosa contemplación, John tentativamente llamó a la habitación vacía. ¿Profesor Dumbledore? Su voz era muy brusca en la habitación donde él era el único. Beach, que estaba de pie encima de él, miró a su alrededor atentamente, como si tratara de averiguar con quién quería hablar John, y solo 2 o 3 segundos después de que la voz de John cayera, un anciano con ojos en forma de media luna, largo cabello gris y barba apareció en la esquina. Dumbledore se paró junto a la pared con una sonrisa, mirando los ojos aturdidos de John. John, jura que realmente solo quería probarlo. Al final, el método de Slughorn para recuperar su varita fue demasiado sospechoso. Era tan sospechoso que solo podía irradiar su pensamiento infinitamente para adivinar un posible absolutamente atrevido. Es solo que la mera aparición de esta posibilidad en su mente lo hizo sentir muy ridículo, y cuando abrió la boca para llamar a Dumbledore, sintió que inconscientemente estaba poniendo excusas por su fracaso. Pero cuando Dumbledore realmente apareció frente a sus ojos, John estaba realmente atónito, miró a Dumbledore sin pestañear, y los ojos azules de Dumbledore lo miraron suavemente. El último hechizo de levitación fue hermoso, John. Nunca había visto a un estudiante usar tan bien un hechizo tan básico. Si no fuera por mí, Horace estaría avergonzado esta noche. La vieja y pacífica voz solo expresó su elogio a John sin ocultarlo, como si él debería haber sido un espectador razonable, y la batalla en este momento era solo un intercambio normal entre un estudiante y un maestro. La respiración de John se volvió corta y Dumbledore estaba aquí. Si no pudiera pensar en quien estaba a cargo de esta traición, entonces habría vivido en vano durante más de años en su vida anterior. Profesor. Antes de que pudiera terminar la oración, Dumbledore sacó su varita, tocó las enredaderas que enredaban a John e interrumpió. Sé que tienes mucho que preguntarme, pero este puede no ser un lugar adecuado para una larga conversación. Kingsley y los demás deberían haber llevado a la herida Lily al carruaje, y Felius y Minerva todavía están bajo la fuerte lluvia. Mira para él, cadáver de Horace. Si no te importa, ven conmigo a mi oficina, donde podemos tener una agradable charla. Dijo que había levantado a John del suelo cuando estaba desatado, y luego caminó hacia adelante. Vichy todavía estaba acostado sobre la cabeza de John, aburrido en este momento. No tenía ningún tesoro para robar ahora, y no quería ir a Hagrid, por lo que el cabello de John se convirtió en un nido temporal para él. Por supuesto, a John no le importaba el comportamiento de Beach. Su cabeza parecía estar muy clara. Después de ver a Dumbledore, podía pensar en todo, pero parecía estar en un lío y no podía pensar en nada. Siguió a Dumbledore a su oficina. Así, el lugar sigue siendo el mismo que cuando vino aquí por primera vez, la rama dorada de pie junto al escritorio, el gabinete de madera grande pero en ruinas con la mitad inferior utilizada para guardar la varita, los retratos de los directores anteriores colgando en la mitad de la pared, y el uno encima del retrato la verdadera insignia de Hogwarts, sentado en la silla de la oficina. Dumbledore tomó un trozo de pergamino de su escritorio. Las palabras en él obviamente fueron copiadas de libros, y no había forma de identificar a nadie por la escritura. Cuando recibí esta carta por primera vez, todavía estaba adivinando quién tendría habilidades de observación tan agudas y reservas profundas de conocimiento mágico. Al principio pensé que era uno de Minerva y Felius, pero si realmente eran ellos, esta carta no sería así. Han aparecido, deben venir directamente a mí y explicármelo cara a cara. John notó muy cuidadosamente que Dumbledore no mencionó el nombre de Lily. Lo que nunca esperé fue que la persona que me entregó esta carta en realidad era solo un estudiante de primer año que solo había estado en Hogwarts por menos de un año.
Y también era un estudiante que el mismo Horace acababa de aceptar. Dumbledore miró a John y giró la cabeza para mirar de nuevo la carta en su mano. Asombrado, John respiró hondo. Ya se había calmado, se calmó lo suficiente y preguntó en el momento adecuado. Entonces, profesor, ¿sabía desde el principio que el maestro iba a robar la piedra filosofal? ¿O, desde el principio, planeó con él dejarle robar la piedra filosofal y dársela al Señor Oscuro? Dumbledore cruzó las manos y las colocó frente a él. Respondió tranquilamente a la pregunta de John. El dueño de la piedra filosofal, Ned Flamel, es un amigo cercano mío. Una vez descubrimos 12 usos de la sangre de dragón juntos, y así asumimos una profunda amistad. Durante el periodo de exilio al principio, él ha estado usando la piedra filosofal para convertirse en oro para darme apoyo financiero, para que pueda apoyar la enseñanza diaria y la vida de esta escuela, pero hace 3 años, vio el gobierno oscuro del Señor Oscuro sobre Gran Bretaña, y después de llegar a un acuerdo secreto con la magia francesa gobierno, ya no quiere permanecer en este sucio mundo mágico. Así que me dio su legado más preciado, la piedra filosofal, y luego él y su esposa aceptan francamente tu propia muerte. Antes de morir, fue al Ministerio Británico de Magia en nombre de la piedra filosofal robada y se reunió con el poderoso Señor Oscuro. Ridiculizó su gobierno y su ambición, y se rió de su orgullo santurrón de sangre pura, confió. Y descargó toda su insatisfacción con él por convertir el mundo de esa manera. El Señor Oscuro de hecho ha cambiado mucho en comparación con antes. No estaba molesto por la burla de Nick, pero aceptó sus críticas pacíficamente, y finalmente también envió a alguien para escoltarlo a casa a salvo. Solo a partir de ese día, comenzó a enviar a sus hombres a buscar el paradero de la piedra filosofal. De hecho, él sabe muy bien que solo hay un lugar posible para que vaya la piedra filosofal, y ese es en mis manos. Si este es el caso, ciertamente puedo encontrar una razón adecuada y una forma de entregar la piedra que él quiere. Para llegar a él. John miró fijamente a Dumbledore a los ojos. El tono de Dumbledore era inusualmente tranquilo cuando dijo esto, pero hizo que su corazón latiera más rápido inexplicablemente. Es el candidato más adecuado. Ha sido el decano de Slytherin durante casi 50 años, y casi todos los magos de sangre pura que ocupan puestos importantes en el Ministerio de Magia son sus alumnos. Cualquiera que piense que está familiarizado con él también sabe que es tímido. Un personaje que le teme a la muerte, y la familia Slughorn también es una de las familias de sangre pura más prominentes en el mundo mágico, y la identidad, la sangre y el carácter no harán que la gente tenga dudas. Incluso si has enseñado en este carruaje durante 1 año, solo hará que la gente piense que en realidad lo engañé para que entrara. Al traer de vuelta la piedra filosofal, será bienvenido por todos los mortífagos y familias de sangre pura, y luego se convertirá en el pilar principal de los subordinados del Señor Oscuro, y nos proporcionará toda la inteligencia e información que se puede proporcionar sin cualquiera que sepa sobre eso. En el magnífico salón, los magos con elegantes y hermosos vestidos disfrutan de este inesperado banquete. La invitación a la cena se envió recién por la tarde. En este momento, los magos de clase alta del Ministerio Británico de Magia ya habían hecho otros arreglos para esta noche, pero sin importar quién fuera, mientras los magos que recibieron la invitación, todos la rechazaron. Todas las actividades preparadas con anticipación fueron invitadas a asistir a este rally, solo porque esta cena fue iniciada por ese gran caballero. Recibir su invitación solo hará que la gente se sienta aterrorizada y honrada, y nadie tendrá el más mínimo pensamiento de rechazarla. La cena comenzó a las 7 en punto, y ya han pasado 2 horas, pero el gran caballero todavía está sentado en el asiento principal al frente del salón de banquetes, con una leve sonrisa en su hermoso y encantador rostro, escuchando ausente. Atentamente, el obsequioso ministro de magia, Cornelius Fudge, le informó sobre el trabajo del ministerio. Desde el principio hasta el final, no anunció el motivo de la cena, ni tenía ninguna intención de dar por terminado el banquete. Todo en el mundo de la magia británica debe estar al servicio de la voluntad de este caballero, incluso si esta cena sin sentido tiene que continuar así durante 3 días y 3 noches, mientras este caballero no diga que se acabó. El mago y la bruja que están extremadamente noble aquí, todos ustedes deben sonreír y sostener la copa en sus manos para mantener la elegancia y el lujo de este momento para siempre, pero en este momento,
la puerta del salón de banquetes fue abierta repentinamente por el camarero que estaba afuera, la charla susurrada y las risas entre los magos se calmaron gradualmente, y todos los ojos estaban puestos en el mago que parecía llegar tarde, cabello largo grasiento, una cara tan pálida como si nunca hubiera estado expuesta a la luz del sol, ojos vacíos y sin emociones. Nadie en todo el mundo mágico tiene características de apariencia tan obvias. Severus Snape, el subordinado de mayor confianza de ese caballero, es actualmente el subdirector de Hogwarts, el decano del Pure Blood College, el profesor de pociones y también el vicecapitán de la Guardia General de los Mortífagos, en el mundo mágico actual, donde la jerarquía de sangre es extremadamente estricta. Aunque nació como un mestizo, tiene una identidad y un estatus muy superior al de la mayoría de los magos de sangre pura. En el salón de banquetes, alguien vio a Snape entrar y no pudo evitar fruncir el ceño. Incluso si su esposo lo valora mucho, no puede estar orgulloso de ser favorecido en esta ocasión. Llegó 2 horas después de la cena. Sin embargo, justo cuando algunas personas estaban a punto de ponerse de pie y criticar a este profesor Snape, alguien finalmente se dio cuenta de que la figura caminaba detrás de él y dejó escapar una exclamación. «Casa, decano». Slughorn todavía tenía esa sonrisa inofensiva. Ya se había puesto una túnica verde esmeralda nueva y asintió levemente a la bruja, quien llamó al decano. Como respuesta, el enorme salón de banquetes se quedó en silencio al instante. Todos los presentes sabían exactamente quién era Slughorn ahora. Aunque el Ministerio de Magia nunca lo había incluido en la lista de criminales buscados, todavía estaba del mismo lado que Dumbledore, el mago y pecador. Entonces, ¿qué significaba que Snape lo trajera aquí esta noche? El mago activo dirigió su mirada a la persona sentada en el asiento principal. El gran caballero se había levantado de su asiento cuando Slughorn entró al salón de baile, bajó los escalones paso a paso, y había una pizca de entusiasmo en la leve sonrisa en su rostro. Cuando llegó a Slughorn, abrió los brazos. Slughorn también tenía un rubor en su rostro que parecía ser causado por la emoción. También abrió los brazos y abrazó al otrora estudiante más prometedor frente a él. «Bienvenido, de nuevo, maestro». Al momento siguiente, el aplauso más entusiasta estalló en el salón del banquete. Nadie sabía por qué Slughorn, que había estado saliendo con Dumbledore durante los últimos 2 años, apareció aquí, pero estos no son importantes. Lo importante es la actitud del gran caballero hacia su antiguo decano. La actitud del caballero es la actitud de estos nobles pura sangre. «Profesor, no entiendo por qué el señor oscuro quiere tanto obtener la piedra filosofal. Además, ¿realmente cree que el maestro nos ha traicionado?» En la oficina del antiguo director, John expresó sus dudas. Dumbledore mostró una inexplicable sonrisa en su rostro y abrió la boca para responder a las dudas de John. «La piedra filosofal realmente no le atrae en absoluto. Todo el mundo mágico británico le pertenece. Incluso si esa piedra puede crear más riqueza, ¿y qué? En cuanto al elixir de la vida, siempre ha estado preocupado por este tipo de confiar en objetos extraños para obtener la longevidad. Nunca dará su confianza en la vida a otros, incluso si es algo muerto. Lo único que lo atrae es el valor alquímico de la piedra filosofal en sí, pero esta atracción ciertamente no es suficiente que él trabaje tan duro para conseguirlo. La piedra filosofal no es la clave para él. Si esta piedra está en mis manos es el punto clave del problema», John dijo pensativo. «¿Él no quiere que Hogwarts dependa de esta piedra para continuar sobreviviendo en el mundo mágico?» Dumbledore negó con la cabeza, con una sonrisa ligeramente sarcástica en sus labios. «Él no quiere que beba el elixir de la vida». El rostro de John se congeló por un momento y su mente se abrió de repente. Ahora Voldemort ha controlado por completo el mundo mágico, pero Dumbledore sigue vivo. La razón por la que Hogwarts en el exilio ha podido sobrevivir es solo porque Dumbledore todavía está allí. Estos estudiantes y profesores en el carruaje y esos magos rebeldes en la Orden del Fénix, Voldemort nunca les ha prestado atención. Solo Dumbledore. Solo él puede hacer que este señor oscuro que ha tomado el poder con éxito sea tan solemne. Y si Dumbledore posee la piedra filosofal, significa que tiene el capital para vivir sin límites. Pero obviamente me subestimó. Dumbledore dijo suavemente, incluso él no puede ver la falsa inmortalidad. Entonces, ¿cómo puedo usarla? En cuanto a cómo puedo estar seguro de que confiará en que Horace realmente me traicione y se una a él, no hay necesidad de estar seguro en absoluto. Él nunca ha confiado en nadie. Para él, no importa si las personas que son leales a él son leales o no. Lo importante es si las personas debajo de él pueden crear el valor que él se merece. Por supuesto, a veces, la lealtad absoluta es también un valor.
Antes de que se confirme que Horace realmente le tiene una lealtad absoluta, la rebelión de Horace en sí ya es algo muy valioso. John no estaba seguro de qué decir. ¿Ayudarlo a reunir los corazones de las personas? Dumbledore sonrió con aprobación. Nos han buscado durante 7 años. Durante este periodo, apenas ha obtenido grandes ganancias. Incluso si su autoridad absoluta en el mundo mágico no ha vacilado en lo más mínimo, después de todo, hay muchas personas bajo su mando, y él todavía necesita dar algo a aquellos que están vacilando. Confianza en la que confiar. Solo entonces los magos en el salón del banquete se dieron cuenta de que la cena de esta noche era en realidad una fiesta de bienvenida. Los nobles magos y brujas escucharon al gran caballero contarles cómo su antiguo decano hibernó bajo las manos del mago y pecador. Se ganó su confianza y cómo recuperar la piedra filosofal perdida. Todos en el salón del banquete admiraron la humillación de Slughorn, felicitaron su previsión y, al mismo tiempo, despreciaron la despreciabilidad y la desvergüenza de Dumbledore al robar el tesoro de su amigo. Después de todo, en el lado positivo, la piedra filosofal de Ned Flammo fue robada, y él personalmente denunció el caso al Ministerio de Magia. Ahora que Slughorn trajo la piedra de Dumbledore, entonces, por supuesto, el crimen de robo y asesinato también debería colocarse sobre su cabeza como debería ser. Ese caballero amablemente apoyó el brazo de la gorda morsa y preguntó con una sonrisa en su rostro. De hecho, siempre he extrañado al profesor Dumbledore. Cuando estaba en la escuela, además de ti, él era el único que me cuidaba bien. Desafortunadamente, nunca he tenido la oportunidad de volver a vernos estos años. No sé cómo ha estado viviendo últimamente. Slughorn sonrió alegremente, su amable rostro nunca mostró ninguna expresión oscura. Albus es viejo después de todo, y está exhausto en el carruaje todo el día. Escuché que recientemente ha sufrido de insomnio severo, y ni siquiera puede comer mucho. Para un buen bistec, solo puede mover el tenedor 2 veces a la vez. La mayoría. No puedo comer más. Hubo una risa en el salón de banquetes, y a través del tono de Slughorn, todos pudieron imaginar en sus mentes como la imagen de un hombre muy viejo luchando por apoyar al grupo de rebeldes. Ese caballero también se rió, o en otras palabras, la gente en el salón del banquete en realidad estaba atendiendo a la expresión de su rostro. Se estaba riendo y otros también se reirían. Si él no estaba contento, todos los demás estarían hoscos y silenciosos. Ah, eso realmente no debería ser. Se rió entre dientes. Acabo de comer un plato de costillas de res con coneggi. El profesor Dumbledore debería ser tan abierto como yo y cuidar su cuerpo. Se trata de ser bueno. Fudge, el ministro de magia, repitió rápidamente en un grupo. Señor. Tiene buen apetito. He sufrido de problemas estomacales durante los últimos 2 días. No comí unos cuantos yuanes en este momento. El caballero solo le dio unas palmaditas en el hombro y dijo con una sonrisa. El profesor Dumbledore está sufriendo. Me haré cargo de él en el futuro y dejaré que disfrute de su vejez. De lo contrario, a una edad tan avanzada, todavía está jugando con su temperamento como un niño. Pero, hay una cosa que no entiendo, profesor. John frunció el ceño, queriendo resolver todos sus acertijos hoy. Dado que el señor oscuro puede permitir que el maestro robe la piedra filosofal en el carruaje, ¿por qué no dejarlo hacer algo más valioso? O el maestro le ha revelado nuestra ubicación exacta 3 veces seguidas, ¿por qué no viene aquí en persona? Dumbledore parpadeó, la luz amarilla se reflejó en sus anteojos en forma de media luna. Lo que realmente quieres preguntar es, ¿por qué no lo hace cuando tiene la oportunidad de matarnos a todos, verdad? John asintió. De hecho, podía sentir que mientras Voldemort bloqueara a Dumbledore, no necesitaba derrotarlo. Mientras pudiera bloquearlo por un tiempo, los heroures y mortífagos que tenían una superioridad absoluta en número podrían matarlos a todos. La gente lo resuelve. ¿Cómo? Te dije hace un momento, John, él no teme que la piedra filosofal genere riqueza para Hogwarts u otras personas a mi alrededor. Lo que le teme es que pueda vivir confiando en esa piedra. Tu pregunta es en realidad la misma respuesta. El simple recordatorio de Dumbledore hizo que la mente de John parpadeara y se le ocurrió la respuesta por sí mismo. El exiliado Hogwarts y la rebelde Orden del Fénix no son importantes en absoluto a los ojos de Voldemort. Lo que importa son las personas que lideran estas 2 organizaciones en este Hogwarts sin Salvador. Si incluso Dumbledore se pierde, entonces realmente no hay futuro, pero de la misma manera, Dumbledore ahora considera completamente a Hogwarts y la Orden del Fénix como su único apoyo espiritual. Si Voldemort realmente destruyó este carruaje y la Orden del Fénix, ¿qué haría Dumbledore, que no tiene preocupaciones ni consideraciones?
En ese momento, las personas desesperadas siempre son 10.000 veces más aterradoras que las personas esperanzadas. Dejar este auto de Hogwarts con solo unas pocas docenas de estudiantes equivale a poner a Dumbledore con grilletes y grilletes. Por estos niños, no se arriesgará, ni lo hará. Hay idea de que el pez morirá. Dumbledore estaba a salvo, y era más seguro para Voldemort, siempre y cuando su esperanza de Bella no fuera destruida, y para los únicos estudiantes que quedaban en el carruaje que no estaban oprimidos ni esclavizados. Dumbledore era su última barrera protectora. Si el anciano desapareciera un día en el futuro, entonces el cielo en el mundo mágico estaría completamente oscuro. La mejor opción de Voldemort ahora es suprimir Hogwarts cuantitativamente, evitando que se destruya por completo y, al mismo tiempo, no permitiendo que se desarrolle demasiado. Incluso John sospecha que Hogwarts aún puede arrebatar a los estudiantes nacidos de Muggles de ese castillo de Hogwarts todos los años, y es muy probable que Voldemort lo haya hecho a propósito. Quería mantener la vela encendida cuando estaba a punto de apagarse, hasta que la vela de Dumbledore se quemara por completo, y dejar que pasara toda su vida por este fuego extinguido. Después de darse cuenta de esto, John se quedó en silencio, miró el cabello gris y la barba del anciano en el lado opuesto, y supo muy claramente que incluso los magos generalmente pueden vivir 100 o 200 años, pero el arduo trabajo durante todo el año hizo que este hombre casi toda una vida, luchando contra 2 generaciones de señores oscuros. El viejo mago ha agotado mucha energía. Dumbledore también pareció ver el estado de ánimo triste de John, y se rió, muy libremente. No sientas lástima por mí, John, no hice esto por nadie, solo quería hacerlo. Al igual que tu maestro, si fue en el pasado, ¿quién creería que tendría las agallas para hacerlo? ¿Un agente encubierto? John vaciló. Después de dudar por un momento, finalmente decidió hacer esta pregunta, que siempre había querido hacer el día que Lily lo subió al carruaje. Profesor, quiero saber, ¿cómo perdió ante el Señor Oscuro? ¿Realmente se ha vuelto tan poderoso que nadie puede derrotarlo? La cena está llegando a su fin, y cada mago aquí tiene muy claro que hay una cosa muy importante que el caballero no ha anunciado. En la plataforma alta, los profesores y estudiantes que no se habían visto en mucho tiempo parecían tener una buena charla. Nadie se atrevió a recordarles que se estaba haciendo tarde y que todos debían volver a dormir. Mientras el esposo no hablara, la cena nunca terminaría. Finalmente, el mago junto a la plataforma alta escuchó las palabras casuales del caballero. Sí, viene a mi casa, condescienda a ser el ministro de magia por el momento, maestro. Da la casualidad de que Conelli me habló hace un momento y se siente impotente para administrar el ministerio de magia. Todos los magos que escucharon esta oración tuvieron una pequeña pausa en sus rostros, pero rápidamente se dieron cuenta de que debían charlar y reír, y solo Conelli, que siempre ha estado al lado del señor Fudge, la sonrisa de Pug en su rostro se congeló. Un poco, pero este tipo de rigidez solo duró menos de 2 segundos, y una sonrisa de crisantemo volvió a florecer en su cara redonda. Ah, sería genial que Dean Slughorn asumiera mi cargo. Su habilidad es obvia para todos. Creo que el Ministerio de Magia definitivamente mejorará bajo su liderazgo en el futuro. Slughorn, con la misma sonrisa en su rostro desde el principio hasta el final, cortésmente se negó. Ya estoy tan viejo, es solo que estoy trabajando duro para administrar el Ministerio de Magia para ti. Deberías ayudarme a encontrar un trabajo tranquilo y disfrutar de la vida. Por supuesto, el salario es indispensable. Escuché confitado piña en el callejón Diagon no es barato. El caballero se rió. Su solicitud de que Slughorn fuera el ministro de magia no parecía tan firme, y los comentarios iniciales parecían ser realmente casuales. Lo que dijo el maestro es cierto. Es hora de que disfrutes la vida, pero la piña confitada realmente no es barata. El salario de un trabajo normal no puede permitirte comer todos los días. Parecía haber pensado en algo y se giró para mirar a Fudge. Recuerdo. ¿Qué dijiste que Dalfin, quien está a cargo del Departamento de Cooperación Mágica Internacional? Fudge dijo con una sonrisa. Se ha estado quejando de que esos franceses no pueden comunicarse en absoluto. Durante las primeras reuniones, incluso se metieron en problemas con varitas mágicas. También te contó sobre esto antes, diciendo que en realidad vuelve con los mortífagos. Entonces déjalo regresar. Después de la noche de hoy, se estima que habrá algunas vacantes en el equipo de guardia. Déjalo contar como uno, dijo a la ligera, su voz aún era tan casual, pero esta vez, tenía un tono que no podía ser rechazado. Maestro, deberías llegar a ser el director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Estoy más aliviado de dártelo a ti que a esos babuinos que solo pueden agitar varitas. También agregaré un puesto de viceministro del Ministerio de Magia.
Después de todo, tú eres mi maestro, incluso si eres el director, no puedes ser solo el director. Slughorn no se negó esta vez. Asintió con una sonrisa y solo miró por el rabillo del ojo a un Fudge visiblemente aliviado. Sabía claramente que en el futuro en el Ministerio de Magia, incluso sin la instrucción explícita de sus alumnos, este ministro parecido a un títere definitivamente lo miraría todo el tiempo. Y esto era exactamente lo que sus alumnos querían ver. El caballero jugó con la piedra roja como la sangre en su mano y finalmente tomó la copa que estaba a su lado. No se levantó, sino que se sentó en el asiento principal y levantó su copa de vino ligeramente, hablando en voz alta a los magos en el salón de banquetes. Por la sangre más pura. En la audiencia, los magos masculinos y femeninos también levantaron sus copas de vino uno tras otro, y dieron discursos por última vez en la cena. Por la sangre más pura. Fox, en la rama dorada, está peinando sus hermosas plumas con un pico afilado. Cuando Dumbledore mencionó su fracaso, no mostró mucha frustración o vergüenza en su rostro, y aún así lo dijo con tranquilidad. El talento del Señor Oscuro en la magia, especialmente en la magia negra, no tiene precedentes. Pero antes de eso, su voluntad siempre ha sido muy caótica, e incluso puede describirse como una locura, lo que hace que su magia negra sea más poderosa e imparable. Sin embargo, fue influenciado por la voluntad de la magia, en lugar de la voluntad de controlar la magia. Él y su organización trajeron un terror indescriptible al mundo mágico. Este tipo de terror solo haría que innumerables personas se opusieran espontáneamente a su gobierno. Pero después de cierto día, le sucedió un cambio del que nadie sabía nada. Se volvió más como él mismo, bueno disfrazándose, sabiendo cómo embellecer sus deseos con objetivos más nobles y sabiendo cómo unirse a cosas distintas a la violencia. Las personas a tu alrededor saben cómo controlar verdaderamente su propio poder. Después de eso, la dirección del mundo mágico comenzó a cambiar. Erosionó por completo el Ministerio de Magia casi en silencio. En ese momento, el castillo de Hogwarts se convirtió en el único lugar que podía hacerle frente. En ese momento, él mismo se ofreció a tener un duelo justo conmigo, y el día del duelo fue la noche en que condujo a sus hombres al castillo de Hogwarts. Los estudiantes se esconden en la cocina subterránea, los profesores y otras personas que se oponen a su gobierno luchan constantemente en los pasillos, jardines, aulas y castillos, y él y yo estamos en la torre de astronomía más alta del castillo. Para el enfrentamiento final. John contuvo la respiración. A través de la narración de Dumbledore, inconscientemente imaginó la escena de esa trágica noche en su mente. Había batallas por todas partes en el castillo de Hogwarts. Los mortífagos caían constantemente y los profesores de Hogwarts morían constantemente, pero lo único que podía determinar el resultado de la guerra era la torre. Pero finalmente. Perdí al final. Dumbledore dijo con calma, su hechizo me tiró al suelo, y la maldición de muerte en su varita ya estaba encendida, y todavía recuerdo muy claramente lo que me dijo. Oración, profesor Dumbledore, le he demostrado que la magia más poderosa del mundo no es esa mierda de amor, sino algo más grande y fascinante, y luego lanzó la maldición de la muerte. Antes de eso, fue Fawkes quien me salvó, y esa noche gobernó con éxito todo el mundo mágico británico. Observó la varita de saúco en su mano, y no había mucho arrepentimiento en sus palabras, pero sí algo de emoción y relajación. A partir de ese día, esta varita se ha vuelto común en mis manos, porque ya no soy digno de ser su maestro. En cuanto a tu segunda pregunta, John, ¿es realmente invencible? Como un perdedor, no puedo darte una respuesta definitiva, pero lo que puedo decirte es que incluso si me ha derrotado una vez, pero no puede. Garantizo que la segunda y la tercera vez pueden vencerme como la primera vez, incluso si la varita en mi mano ya no puede ejercer todo su poder. Dumbledore dijo seriamente. Se desconoce la fuente del poder que lo hizo tan poderoso, pero este poder debe ser inestable. De lo contrario no querría arrastrarme así y dejar que el tiempo agote mi poder mágico. Ya que tiene algo que temer, significa que todavía tiene algo de que preocuparse. Lejos de ser invencible, John se quedó en silencio. De Dumbledore finalmente obtuvo la respuesta que siempre había querido saber. Voldemort no solo mató a Harry Potter esa noche, sino que también se volvió más fuerte y más racional que antes. Es solo porque se volvió así. Ni siquiera el mismo Dumbledore lo sabía. En otras palabras, en realidad ha investigado algo, pero su confianza en John está lejos del punto en el que puede contar todo lo que sabe, incluso las cosas de las que él y John están hablando ahora. John se siente demasiado. Antes de esta noche, la cantidad de intercambios entre los dos se puede contar con una bofetada. ¿Pero por qué le hablas tanto ahora? Solo
Porque John se enteró de que Slughorn iba de incógnito, John sintió que la conversación entre Dumbledore y él esta noche no sería tan simple y que al final debía haber un propósito más profundo. Justo cuando pensaba en esto, Dumbledore lo miró y preguntó de repente. «Escuché de Horace que tienes mucho talento en oclumancia». John se sorprendió por un momento, luego asintió levemente. El maestro dijo que he aprendido bien esta magia. Los ojos de Dumbledore se pusieron serios y preguntó con sinceridad. Entonces, John, ¿te gustaría ayudarme con algo? Para el segundo día del ataque, la noticia de la muerte de Slughorn se había extendido por todo el vagón. La mayoría de los estudiantes no podían creer la noticia. A excepción de aquellos estudiantes que subieron al carruaje al comienzo de su exilio, los otros jóvenes magos nunca habían experimentado la vida o la muerte al separarse de ningún profesor, pero el cuerpo del profesor de defensa que siempre estaba sonriendo en el podio ha sido encontrado en el carruaje, y la dolorosa realidad está frente a ellos, y no pueden permitir que otros lo crean. Durante el almuerzo en el restaurante, Dumbledore también anunció la muerte de Slughorn frente a todos, y muchos estudiantes lloraron en el acto. Puede que Thad Walras no trate a todos los estudiantes por igual en el carruaje, pero es un maestro dedicado. Ya sea defensa contra las artes oscuras o historia de la magia, nunca se limitará por su preferencia por un determinado estudiante. Conocimiento autodidacta. Además, la mayoría de los carruajes son jóvenes magos muggles que no tienen parientes ni familias. Para ellos, todos en Hogwarts son su familia, y varios profesores lo son aún más. Existencia como padres, pero ahora, una de estas personas los ha dejado para siempre. Durante el almuerzo, Dumbledore no solo anunció la muerte de Slughorn, sino que también anunció que se celebraría un funeral para él esta noche. Los estudiantes terminaron su almuerzo de una manera aburrida. Todas las clases de hoy fueron suspendidas. Algunos regresaron a sus dormitorios, mientras que otros se reunieron en la sala común. John y Neville no regresaron al dormitorio. Entraron al salón junto con Ron, Justin y Lavender en silencio. Había más de una docena de estudiantes sentados aquí, pero nadie emitió un sonido. Solo el sonido crepitante del fuego quemando la leña en la chimenea resonó en este espacio silencioso. Incluso George y Fred, los gemelos más animados y activos del pasado, estaban acostados en la mesa con rostros sombríos, sin ningún humor ni idea de alegrar la atmósfera. John también se quedó en silencio, pero por supuesto que no estaba triste por la muerte de Slughorn. Solo estaba pensando en la última conversación que tuvo Dumbledore con él anoche. Había muchas cosas de las que hablar, y al final John tuvo derecho a elegir. Pero John no pudo decidir por un tiempo, solo pudo expresar el tiempo que necesitaba para pensar. Por supuesto, Dumbledore estaría de acuerdo con tal solicitud. Realmente no parecía tener la menor intención de obligar a John a hacerlo, pero realmente respetaba su elección, sin importar si estaba dispuesto a hacerlo o no. La actitud no cambiará, pero Neville y los demás no saben nada de esto ahora. A sus ojos, entre los estudiantes de primer año, John y Slughorn tienen la mejor relación. Ahora que algo sucedió, debe ser la persona más triste. Puedo entender tus sentimientos, John. Cuando mi madre me dejó, también pensé que nunca volvería a ser feliz, pero de hecho, pase lo que pase, las personas que viven tienen que mirar hacia adelante. Después de todo, no solo por nosotros mismos, sino por los que murieron por nosotros. Neville susurró solemnemente. Ron y los demás también miraron a John con preocupación. Una sonrisa apareció en el rostro de John y los consoló a su vez. No te preocupes, estoy bien, no estaré deprimido por esto. Al ver que no estaba tratando de forzar una sonrisa en su rostro, Neville y los demás se sintieron un poco aliviados. Toda la tarde pasó así. A medida que se acercaba la noche, Hagrid detuvo el carruaje que conducía constantemente y llegaron a un acantilado. Dumbledore ha asegurado a todos los estudiantes que no habrá un próximo ataque. Nadie dudará de las palabras del anciano y nadie se atreverá a salir del carruaje por miedo al peligro. Debajo del acantilado está el mar embravecido, y el viento helado sopla sobre los rostros de todos los estudiantes que se bajaron del carruaje. Nadie tenía miedo al frío, porque la mayoría de ellos estaban atónitos por el grupo de lápidas frente a ellos. En el acantilado empinado, hay casi 100 lápidas en pie por todas partes, y casi todos pueden encontrar los nombres tallados en ellas. Un estudiante levantó en silencio la varita que tenía en la mano, caminó hacia una lápida con el viejo palo corto de madera y se inclinó profundamente ante el nombre en la lápida. La varita que ahora usa para aprender magia es heredada del hombre enterrado bajo esta lápida. Cada vez más estudiantes han descubierto la lápida del antiguo dueño de su varita, quien fue su antepasado y el guía que los condujo a la magia. Los estudiantes sostenían las varitas en sus manos, al igual que el primer estudiante, se inclinaron profundamente, expresando su respeto a todos los predecesores enterrados aquí. Nadie derramó lágrimas.
Incluso la niña más débil frunció los labios para no ahogarse. Los huesos de los mártires están enterrados bajo sus pies y no pueden mostrar aquí la menor debilidad. Los profesores sacaron el ataúd que contenía el cadáver de Slughorn fuera del carruaje. La mayoría de ellos no se veían tristes, y las caras de McGonagall y Flitwick estaban incluso un poco sombrías. El Ministerio de Magia no ocultará la noticia de que Slughorn se rebeló contra Dumbledore y trajo de vuelta la piedra filosofal. El diario El Profeta esta mañana debe haber estado informando sobre ello. Por la seguridad de Slughorn, Dumbledore no le dijo a nadie que en realidad iba de incógnito. Solo había 2 personas que lo sabían, John y Lily, excepto él mismo. No hace falta decir, John, que Lily pudo ser la informante porque tanto Dumbledore como Slughorn estaban preocupados de que ella, que había soportado suficiente sufrimiento, no pudiera aceptar que su maestra más respetada la traicionara. Su estado mental ya era un poco inestable y no querían que la estimularan más, por lo que originalmente planearon que ella sería la única informante además de Dumbledore, McGonagall y otros en la Orden del Fénix, que no lo sabían. Entenderían lo que pasó mientras leyeran el periódico de hoy. Horace Slughorn no murió, traicionó a Dumbledore. Los traicionó a todos. Dumbledore les prohibió contarles a los estudiantes al respecto. El propósito del funeral era dejar a Slughorn con un último buen pensamiento, al menos en los corazones de los niños. John podía pensar en cómo los miembros de la Orden del Fénix que no sabían la verdad y McGonagall y los demás maltratarían y maldecirían a Slughorn, pero no había manera de culpar a nadie. Los profesores enterraron el ataúd en el suelo y Dumbledore erigió una estela con el nombre de Slughorn. Los estudiantes bajaron la cabeza en silencio. Las ásperas olas debajo del acantilado golpeaban contra los arrecifes de la orilla, y la brisa marina húmeda, salada y fría soplaba el dobladillo de sus túnicas. Las gaviotas cantaban en el cielo, y antes de que cayera la noche, Dumbledore leyó el último elogio y grabó en la lápida de Slughorn la oración que queda en cada lápida: a esas estrellas que se atreven a brillar en la noche oscura.